a que tal vez no hay trabajo, a la falta de cuidado de los padres y entre otras cosas más. La solución que hemos visto de la desnutrición infantil acá en Cerro del Pasco es la construcción de comedores. Cuando vemos o abrir más comedores, ¿no? Cuando abrimos comedores y consultamos esto y nos decían, no, comedores, pero ¿cómo comedores? Hay veces como se revela, y creo que esto es lo malo digo lo malo de los peruanos, yo lo veo desde este punto de vista, de que esperamos de que tal vez haya así, ¿no? Comedores, entonces ¿qué vamos? Vamos ahí para que la gente nos dé. Entonces ¿qué evitamos? La gente, acostumbramos a que la gente tal vez no trabaje, pero sería, y a veces si nos ponemos a pensar y decimos, ¿no? ¿Quién está en los comedores populares o en los vasos de leches? Están personas que tal vez tienen más más posibilidades tal vez de poder llevarse un pan a la boca que tal vez otras personas que ni siquiera tienen acceso a eso para que puedan poder comer. Entonces, uno sería ampliar lo que son los comedores populares. Uno abrir, por ejemplo, sería una buena opción abrir comedores populares, pero viendo tal vez, que lleguen personas que realmente lo necesiten, niños que realmente necesitan de eso. Otro sería más puestos de trabajo. Debería haber pues, ¿no? más puestos de trabajo que de construcción de comedores populares. Si es que tal vez hay desnutrición infantil es porque tal vez los padres de esos niños no tienen un buen ingreso económico en casa. Muchas veces se da lo que hay en casa, sopita, no se da el alimento adecuado tal vez para los niños, para que ellos puedan crecer bien y alimentarse bien. Entonces, ¿qué haríamos? Fomentar el trabajo, como ya venía explicando el anterior grupo, fomentar más puestos de trabajo para que los papás puedan tener más ingresos económicos en la familia, en cada hogar, y así poder disminuir la desnutrición infantil en esta ciudad. Otro de los problemas que hemos considerado es el friaje. Como vemos acá en Puno y en otros lugares más, hemos visto lo que es, por ejemplo, diferentes enfermedades, el bronco, la neumonía, la gripe, la tos, crónicos, que se da más que nada en los niños, ¿no? ¿Qué hacer para que pueda disminuir esto? Dice más presupuesto para el área de defensa civil. Como bien sabemos, el área de defensa civil se encarga tal vez de dar ropa, frazada a personas que tal vez lo necesitan más. Entonces, ampliar lo que es el presupuesto para este área, para que pueda llegar a los centros poblados donde más hay fríos y disminuir tal vez la enfermedad de estas personas. Otro también es el presupuesto para lo que es, por ejemplo, en salud, que haya más medicamentos. Si hablamos en los centros poblados, las estancias, los anexos, hay tal vez solo una posta, y en esas postas a veces es difícil llegar los medicamentos. Entonces, ¿qué se hace? Se tiene que esperar tal vez que llevar al niño, al adolescente, al joven, llevar o trasladarlo a la ciudad, y mientras tanto tal vez ese paciente se nos pueda, no sé, morir, ¿no? En otros casos. Otra de las soluciones que hemos visto es la alimentación balanceada. Como bien sabemos, siempre debemos tener una alimentación balanceada, ¿no? Muy bien sabemos que tal vez un niño o un joven que tal vez no se nutre bien va a tener más posibilidades tal vez de enfermarse que otro niño o otro joven que sí lo hace, ¿me entiendes? Que tiene más defensas. Otro vemos el trabajo y potencializar los recursos de los agricultores. Como vemos, no hay personas que tal vez no compran tal vez más ropa, más medicamentos, porque no hay trabajo. Si muy bien sabemos acá en Pasco, y creo que en todo el Perú, uno tiene que rogar por un puesto de trabajo, ya lo decía Marco Antonio, tocar puertas y hay veces, muchas veces no encuentra. Si vemos, por ejemplo, el campesino muchas veces tiene que venir, hay veces no caminar de tan lejos, ahí cargado su papita, y venir tal vez a la ciudad y vender su papa a un muy bajo precio, y eso no le alcanza para ellos. Entonces, una de las es potencializar los recursos. Cuando hablamos de potencializar los recursos es tal vez
que el Estado pueda ayudar a estas personas, ya sean, por ejemplo, a una persona agrícola o ganadera, como nos dedicamos, las personas alrededor se dedican más a lo que es la ganadería, a potencializar esos recursos. Por ejemplo, si hablamos de la lana de alpaca, ¿no? Convertir esas lanas de alpaca, como yo lo venía diciendo, Antonio, en hacer chompas, ¿no? Chompas tal vez importadas, y tal vez mandar al extranjero, a otros países, donde que tal vez nuestros campesinos puedan ganar más y así cuidar más en lo que es a sus niños, a sus jóvenes, en lo que es salud, para prevenir algunas enfermedades como es el priaje, como es el plomo en la sangre y entre otras más enfermedades que pueden suscitarse. Otra es el bajo presupuesto para el sector salud. Como bien sabemos, acá último también está viendo por la televisión, ¿no? Los medios de comunicación que últimamente pues no se le paga bien a los doctores, a las personas capacitadas que tal vez nos atienden, no están bien pagados. Por eso es que no les estoy excusando, por eso es que tal vez va uno con tal de que tal vez perciba algo, ¿no? Porque todos muy bien vamos a un centro de trabajo con tal de percibir algo económico para nosotros. Y no están muy bien pagados esas personas, los enfermeros, los técnicos. Entonces a esas personas se les debe pagar porque, como se dice, no son vidas humanas las que se juegan en este sector de la salud. Otra de las cosas que se debe implementar más, como ya les venía diciendo, en los hospitales, en las postas médicas, y entre otros, por ejemplo, en los otros poblados no llegan medicamentos, adecuados para las personas que tal vez se van a enfermar ahí. Y entonces se debe implementar más lo que es más presupuesto para este área. Otro se ve lo que es el alcoholismo y la drogadicción. Eso es lo que hemos visto. ¿Cómo ayudaríamos tal vez en el alcoholismo y la drogadicción que vemos dentro de nuestra ciudad, que, como venía diciendo Jim, ¿no? Tal vez hay más cantinas, más bares, más discotecas que tal vez bibliotecas? ¿Qué haríamos? Una de las cosas es concientizar a los jóvenes, llegar a los jóvenes. Nosotros como jóvenes, la gran mayoría, nos dedicamos al libertinaje, las diversiones. ¿Sabes qué? Un sábado o viernes ya, chicos, a la discoteca, a la fiesta. Entonces vemos poco tal vez de lo que está pasando dentro de nuestra sociedad, dentro de nuestra familia, o qué es lo que hacemos con nuestras vidas nosotros mismos como jóvenes, ¿no? ¿A dónde queremos llegar? Vivimos por vivir como jóvenes, entonces eso no debe ser así. Debemos tomar en cuenta nosotros como jóvenes qué es lo que queremos ser mañana más tarde, si es que queremos alcanzar, por ejemplo, algo más grande, queremos ser mejores de lo que tal vez nuestros padres fueron, superar a aquellas personas, admirar a alguien y superar a esa persona. Debemos, para el alcoholismo y la drogadicción, cuando conversaba con mi grupo decíamos, ¿no? Por más que tal vez cerráramos o abriéramos más bibliotecas, yo que sé, ¿no? Pero si es que el joven no tiene conciencia de lo que hace, va a ser inútil. O sea, se puede haber muchos programas tal vez de educación y otras cosas más para que el joven pueda leer más y hacer otras cosas más. Pero si es que el joven no toma conciencia de lo que está haciendo, muy difícilmente vamos a poder tal vez solucionar los problemas que son no simplemente dentro de nuestra ciudad, sino tal vez a nivel nacional, lo que es el alcoholismo y la drogadicción. Bueno, no sé si tuviesen alguna implementar más acerca de este área, eso es todo. Gracias.